Hola a todos, bienvenidos otra vez a Nos Fuimos y ¿Qué pasó? Somos Nachita y Nat y en este capítulo vamos a conversar sobre el proceso de revalidar su título de dentistas en Australia. Así fue como nos conocimos Nachita y yo y queremos explicar un poquito cómo es este proceso. Bueno, a grandes rasgos, el proceso para revalidar el título se hace a través del ente regulatorio ADC o la ADC, que significa Australian Dental Association. Y el proceso consta de 3 partes. Primero hay que mandar los documentos oficiales, tienen que estar traducidos y tiene que ser dentro de un plazo determinado. Después está el examen teórico, que se hace solamente 2 veces al año. Y la tercera etapa es el examen práctico, que se hace durante todo el año, pero la ADC divide el año en 3 periodos. Está el periodo 1, 2 y 3. Y un candidato no puede hacer un examen en 2 periodos consecutivos. O sea, solamente podemos hacer en el periodo 1 y en el periodo 3, o en el periodo 2 de un año y en el periodo 1 del año siguiente. O sea que tampoco uno puede estar haciendo el examen todo el rato. El examen teórico cuesta $2,000 australianos y el examen práctico cuesta casi $5,000 australianos y uno tiene que pagarlo cada vez que da el examen. Así que ahora queremos compartir lo que fue la experiencia para cada una. Nat va a comenzar contando su experiencia, así que amiga, cuéntanos cómo fue tu camino con la ADC. Ay, bueno, gracias amiga. Sí, el camino del ADC no fue nada fácil, me tomó, yo quiero decir que todo el tiempo que he vivido en Australia, como alrededor de 7 años, no consecutivos, porque como dijo Nachita, existen diferentes tiempos en los que uno puede tomar el examen y diferentes periodos. Sé que ahora han cambiado las reglas, no sé si ya explicaste eso, de que antes la parte 1 expiraba en 3 años y ahora expira en 5. No, no dije No. eso. Ok, entonces hay muchos limitantes que te permiten seguir al siguiente paso o detenerte en el paso 1. Entonces, como dijo Nachita, está la parte 1 que solo es que te enseñe, que tú demuestres todos tus documentos, la parte del examen escrito. En mi opinión, fue mucho más difícil que la parte práctica, porque acá te evalúan todo odontología en un examen y cada vez que pasan los años lo siguen cambiando y cambiando y cambiando al formato, porque el punto es que Australia te evalúa como odontólogo para ver si tú puedes ser un odontólogo seguro acá, pero lo hacen con demasiadas trabas y no es que sea imposible, pero sí es muy complicado, y el hecho de que te cambien el formato y tú tengas como un sistema que estudiaste y después es una sorpresa y es completamente multidisciplinario. Antes lo hacían por áreas de odontología, ahora cada caso lo hacen multidisciplinario. Entonces, para la gente que es odontóloga, que es, creo que la mayoría de la gente que quiere ver este episodio, mezclan periodoncia con endodoncia, con pediatría, con emergencias dentales, todo eso es un caso. Entonces te hacen algo muy general y creo que estudiar para eso fue muy sacrificado y muy difícil. En mi caso, yo llegué con visa de estudiante y los cursos que yo hice eran full time. O sea, hay cursos, hay que ser muy honestos aquí, hay cursos de visas en Australia que realmente es solo para que tú tengas tu visa de estudiante y tú te puedes dedicar a hacer tu vida, digamos. En mi caso, yo me tomé unos cursos que eran como más reales y eran muy demandantes, entonces eran de lunes a viernes, eran full time y después de eso yo tenía que ver cómo metía en ese tiempo trabajar y estudiar. Y ya ser migrante es súper complicado, entonces tener todo ese balance y llegar a un balance y un sistema de estudio siento que
en mi caso fue lo más difícil tal vez no solo el examen como tal, sino el hecho de que me costó mucho tener un balance entre estudiar, trabajar, descansar y estudiar para odontología otra vez y en inglés. Entonces me tomó 3 attempts hacer la parte 1 y siento que cuando ya estaba muy cansada y rendida fue cuando ya al fin se dio, pero me tocó leer muchos libros y artículos y realmente es estudiar odontología otra vez. Entonces es sacrificado, pero siento que uno forza mucho el carácter en este examen. Esa fue mi parte 1. ¿Cómo fue tu parte 1, Nachita? Ahí no nos conocíamos, ¿verdad? No, ahí todavía Lorraine no nos presentaba, pero comparto contigo que es algo súper demandante, sobre todo hacerlo fuera de nuestra zona de confort, haciéndolo migrando en otro país, le suma mucho más obstáculos. Para mí, el proceso inicial fue muy repentino, o sea, yo a diferencia de ti, me vine a Australia con la mentalidad de backpacker, de disfrutar la experiencia. Yo siempre tuve la idea de que validar el título de odontóloga en Australia era imposible. Entonces, para mí, los primeros años que estuve en Australia, ni siquiera lo consideré como opción. Y después, un día de la nada, se me vino un pensamiento a la cabeza. ¿Por qué algunas personas pueden hacerlo? O sea, yo también puedo. Entonces, ahí empecé el proceso, pero eso fue cuando ya llevaba 3 años en Australia. Y para mí la parte 1, el teórico, me preparé 6 meses, pagué un curso X, no averigüé nada, como que me salió en Facebook, tipo, tenemos esta oferta para este curso y lo pagué y me preparé con eso y pasé en el primer intento. ¡Wow! Muy bien. Pero bueno, ya sabemos que la segunda parte tuvimos resultados diferentes, pero es verdad que en ese momento en que yo pagué ese curso, dije, bueno, mi vida va a cambiar al 100%. Ya voy a tener que dejar mis hobbies, me voy a tener que dedicar completamente a estudiar, porque es así de demandante y eso también es una razón por la que queríamos hablar de esto, para que la gente entienda que tu vida cambia por completo cuando tú te comprometes a iniciar en este proceso. O sea, a Nat le tomó 7 años, yo estuve en el proceso 4 años y hemos escuchado de gente que está incluso mucho más. Entonces, sí, es largo. Pero bueno, después cuéntame cómo fue para ti cuando lograste pasar tu examen teórico y te empezaste a preparar para el práctico. Ya. Bueno, no me esperaba pasar la parte 1 porque, a diferencia de ti, yo lo veía muy imposible y igual que tú, sentía, si hay gente que lo ha pasado, se puede hacer, pero sí me parecía muy difícil entender, porque esa es una de las cosas que creo que es importante explicar en este podcast. ¿Por qué es tan difícil entender el sistema del examen? Siento que entender que vas a tener que estudiar para la parte 2 es también súper difícil, porque otra cosa que quería que expliquemos es, no hay información sobre el examen tan disponible. Siento que, bueno, ahora con todos los cursos y el internet tal vez un poco más, en esa época no había mucha información, no había tanta información sobre el examen, y el examen tampoco es como que tiene una base de datos que te puedes ir, de aquí puedes estudiar. Te toca medio que encontrar este tipo de cursos como el que dijo Nachita y confiar que lo que dicen estas personas de los cursos es real. Y la mayoría de la gente que son los profesores del curso es gente que era una de nosotros, que tomó el examen, lo pasó y después se dedicó a dar clases y cobrar millones para estos cursos, porque esa es otra cosa. Estos cursos no son baratos, entonces si alguien quiere entrar en este proceso, tiene que entender que es
mucha plata de los exámenes, más los cursos, más los materiales, tiempo, cambiar su vida, sacrificar. Y bueno, ya cuando pasé mi parte 1 me empecé a llenar de información de dónde voy a estudiar para la parte 2, porque la parte 2 también tiene 2 partes, más o menos, ¿verdad? O 3. Es como que Y claro, es la parte práctica y la parte teórica. teórica que, claro, son los casos clínicos que hace uno en modo roleplay. Así que sí, yo diría que son 2 partes de la parte 2. Un poco como 3 partes, más o menos. O sea, sí, 2, pero un poco como 3, porque la parte 2, bueno, yo no estoy muy al tanto de cómo sería la parte 1 hoy en día para las personas que van a empezar el proceso, porque en nuestra época eran bancos de preguntas de multiple choice y ahora son casos multidisciplinarios, que es como fue mi tercer examen de la Claro. parte 1. Y ahora creo que igual siguen conectando un poco más la parte 1 con la parte 2. Y mi parte 2, o sea, la parte 2 fue estudiar para unos casos clínicos que el examen consiste en 10 cuartos. En los 10 cuartos hay 6 que son casos que está un examinador, un paciente que es otro examinador, te dan un caso, te dan 3 minutos para leerlo y tienes 10 minutos en total para responder el caso y las preguntas. Entonces te ponen un ejemplo tipo, un paciente llega de esta edad, toma estos medicamentos, tuvo esta emergencia, ¿qué harías? Y medio que tienes que entender las reglas de Australia, qué puedes hacer y qué no, porque eso también en Sudamérica aprendemos muchas cosas, tipo, si alguien necesita que se le saque un diente, se le saque el diente y no hacemos tantos problemas. Aquí son mucho más cuidadosos y evitan muchos riesgos. Entonces, casi siempre derivan a un especialista y eso también evalúan si tú eres un odontólogo que va a derivar o que lo va a hacer. No hay como right or wrong, sino que quieren ver cómo reaccionarías tú y por qué. Tipo, en un caso, por ejemplo, me tocaba a mí extraer un diente, pero yo decía, no, prefiero no hacerlo, y luego me hicieron, los examinadores no son tan malas gentes, medio que a veces te guían y me decían, pero acabo de manejar 5 horas, estoy en el medio de la nada, no hay más dentistas, ¿qué hago? Entonces como que quieren ver que tú también no dejes desamparado al paciente que vive en el medio de la nada, porque Australia es gigante y hay muchos sitios donde no hay nada. Entonces quieren ver qué harías como un dentista rural en tal caso, por ejemplo, para no alargarnos. Claro. Esa es una de las partes del examen. La otra parte son, tienes un maniquí, que es como esos centros de simulación, y ahí tienes que hacer, en mi caso tuve que hacer abres como para hacer una endodoncia, solo abres cámara y encuentras los canales, digamos. Una resina, una restauración, una preparación de corona, no sé si se dice así, un crown prep. Sí, haces una Sí, corona. así se dice. Sí. Así lo decíamos en Chile por lo menos. Sí. El provisional, amalgama y caries. Entonces, esas 6 cositas había que hacer y tienes, en total creo que tienes, ¿cuántas horas tienes? Son 6 horas y con un break de media hora creo que es, Sí. o 1 hora, por ahí. Pero claro, son 6 horas en total que tienes para hacer todas esas Tus actividades. restauraciones y Ajá. sí. Pero claro, es como que suena fácil, pero cada cosa te tiene que quedar perfecto, Perfecta, milimétricamente. Califican literalmente con microscopio. O sea, tu peor pesadilla es esa, que para evaluarte te sacan el maniquí, todo lo que hayas hecho, lo van midiendo, porque digamos la corona tiene que medir en vestibular 1.5, 3 milímetros en oclusal y 0.8 a 1 en lingual o palatino. Claro, si desgastas en un punto un poquito menos que eso, Sí. ya fallaste todo. Y si es que desgastas menos, under prep también fallas Sí. completamente la preparación. Ahora cambiaron a que sea
2 resinas en vez de amalgama porque el amalgama es tan tóxico y nos toca a nosotros, que ellos saben que nosotros tenemos todo esto en nuestra casa, eso ya les va a contar Nachita, y nos estamos intoxicando con todo eso en nuestras propias casas, porque ya les va a contar Nachita con qué materiales y qué cosas tienes que tener para practicarlo tú. Y bueno, la última parte que yo decía, Monkey, perdón, que estoy aquí con un visitante que anda como un loco. Hola, Monkey. Hola. Y él es un perro muy needy, o sea, le iba a encerrar, pero sabía que iba a llorar, entonces está aquí encima mío, pero a veces la pierde, perdón. Ella es parte del podcast. Sí. Bueno, entonces, Bueno, sí, la tercera... uno se intoxica con la amalgama y ya ni siquiera se usa en Australia. Ya no se usa. De todas las clínicas que yo trabajé en Latinoamérica, amalgama. nadie usa amalgama. Y la última partecita de estas partes de la parte 2 es que hay unos cuartos, de esos 10 cuartos que yo nombré, primero les expliqué de 6, luego hay 4 cuartos en los que haces otras actividades. Y estas actividades se llaman Skilled OSCE. Y aquí haces poner LA, anestesia, o extraer un diente, o tomar una radiografía, o si es que, digamos, hubo un accidente y a la persona tienes que hacer CPR, o la persona se le bajó la glucosa y se desmayó también. Bueno, esos son de los que yo me acuerdo, y entonces para este examen tú te tienes que, o sea, primero que nada tienes que tener una study partner tan increíble como la que tuve yo, que es Nachita, que entienda por el proceso que estás pasando, que te apoye y que te mantenga accountable y que tengas como una rutina de estudio tan militar. Es que en esto es algo que yo me quiero enfocar mucho en el podcast, es tan militar la manera en la que hay que estudiar, porque si no, realmente no te va a ir bien el día del examen, porque también, aparte de todo eso, es el día del examen, cómo te va a ir, porque también de eso depende todo, porque es muy difícil manejar el miedo y la ansiedad de tomar un examen en la vida, en general, y te están examinando. Odontología siempre es muy estresante, y tener 1000 personas que te estén observando, tú saber que estás siendo examinado, o sea, realmente yo les puedo decir que de las cosas más difíciles y estresantes que hemos vivido es el proceso del ADC, y queríamos dar todas nuestras versiones para que las personas, si es que se van a meter al proceso, sepan todo lo que va a involucrar, porque ni tú ni yo, Nachita, sabíamos lo que iba a hacer antes de hacerlo, ¿verdad? Claro, o sea, uno tiene una idea de que va a ser un proceso complicado con dificultades y estrés financiero también. Entonces es importante que uno se prepare bien antes de empezar este proceso, porque también, claro, están estos plazos de, bueno, el examen teórico ahora solamente dura 5 años, entonces vas a tener suficiente dinero para quizás dar el examen práctico 2, 3, 4 veces quizás, comprar los materiales que se necesitan para cada intento, pagar el examen, dejar de trabajar, porque uno igual quiere trabajar no los 5 días de la semana, porque uno de verdad necesita prepararse mucho. Pero, ¿qué te parece si cortamos este capítulo acá y seguimos la segunda parte en otro para que no quede tan largo? Me parece muy perfecto. Ya. Ya, vamos a hablar más sobre lo que involucra la preparación y la rutina que requiere este examen. De acuerdo. Ya. Bye.